San Lucas capítulo 2, versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando a Dios y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Antes de hablar de este pasaje, yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar acerca de dos temas que fueron de mucha discusión en la iglesia al inicio del periodo de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia comenzó desde Jesucristo para acá. Antes de Jesús no había iglesia. La iglesia comenzó con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el periodo de la iglesia. Antes de eso solamente había una nación, que era Israel, que era el pueblo de Dios y que era tipo, figura y sombra de la iglesia. Pero bueno, eso lo explicaremos en enseñanzas que daremos después de esto. Y la discusión más grande que había, entre otras, ¿no? Pero quizás las que más se peleaba, por las que más se peleaban los hermanos, era por dos temas: el asunto de los días, si había que guardar el sábado o no, si había que guardar las fiestas que Dios les dio a los judíos, a la nación de Israel, o la iglesia no tenía que guardar esas cosas. Y lo otro era acerca de la comida: qué se podía comer y qué no se podía comer. Ustedes saben que a Israel Dios le dio en la ley la orden de que ciertos animales ellos no los podían comer. Eran considerados para ellos inmundos, de tal manera de que no los podían comer. Entonces la discusión en la iglesia, al comenzar el periodo de la iglesia, que la iglesia ya no era de judíos, sino que la iglesia era de gentiles, no judíos, y judíos también los que querían creer en Jesucristo, que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Entonces, estos componían la iglesia. Entonces, obviamente, habían judíos que se habían convertido a Cristo, que sí habían creído en Jesús, y que presionaban para que los nuevos convertidos de los gentiles también guardasen la ley, ¿no? Que se circuncidaran y que guardaran la ley. Entonces, y Pablo pues predicaba que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que ya no es el pueblo judío, ahora es la iglesia, que es un pueblo compuesto no por judíos, sino por gentiles que habían creído en Jesús, más los judíos, los pocos que sí creyeron en Jesucristo y que no estábamos obligados a guardar esa ley. Entonces, ¿qué es lo que enseña? Bueno, se hizo un concilio inclusive en Jerusalén para definir estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Pablo enseña en cuanto a los días y en cuanto a las comidas? En cuanto a qué se puede comer y qué no se puede comer. Así que ponga atención a esto para que usted de aquí en adelante, cuando coma con libertad de conciencia y pueda disfrutar lo que Dios nos ha dado. Para que no coma como algunos, sintiéndose culpables o condenados. Bueno, yo voy a citar en la casa. Usted siempre vaya y revise todo lo que le digo acá, porque aquí por tiempo no podemos estar abriendo y leyendo. Pero yo le voy a citar lo que la Escritura dice. Por ejemplo, empecemos por el Romanos capítulo número 14. Allí Pablo dice: recibid al débil en la fe. Esto es para la iglesia, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo
o sea, los gentiles, comemos de todo. Yo la semana pasada comí cachos. Me regaló una hermana de allá de Yura, bien preparaditos, y por primera vez los comí. Antes no había podido hacerlo, pero ahora he entendido la palabra. Venga. Entonces, escúcheme bien, dice la Biblia que nos recibamos unos a otros, pero no para contender, no para pelear. Entonces, que nos reunamos entre cristianos, pero que no peleemos en cuestiones de comidas. Porque unos, sobre todo los que venimos de la iglesia gentil, creemos que se puede comer de todo. En cambio, otros, el que es débil, dice, otro que es débil, aquí se refiere en este caso, débil de conciencia, de conocimiento en este caso, se refiere más bien a los que vienen del judaísmo, come legumbres y solamente ciertas carnes, no comen de todo. El que come de todo, no juzgue, no menosprecie al que no come de todo. Y el que no come de todo, no juzgue, no condene al que sí come de todo. ¿Me entiende? El que come de todo, no juzga al que no come. Y el que no come, no juzgue, no condene al que sí come. Porque Dios nos ha recibido tanto a los unos como a los otros. ¿Y por qué juzgas, dices, al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Entonces, empezando, Pablo dice, escúcheme, hay algunos que creen que se come de todo y otros que creen que no se debe comer de todo. Tranquilos, el que quiere comer de todo, que coma. Y el que no quiere comer de todo, que no coma. Pero no se juzguen, no se condenen el uno al otro. ¿Está claro eso? En cuanto a los días, dice que unos hacen diferencia entre un día y otro día. O sea, que el sábado es santo, dicen algunos. Otros creen que el domingo es el santo ahora. En cambio, dice que hay otros que juzgamos todos los días iguales. Eso es lo que yo creo. Todos los días son iguales. Para mí el domingo no es más santo que el sábado, ni el sábado más santo que los demás días. Para mí todos los días, según la Biblia, son santos por igual. Que si nos reunimos los domingos es porque la costumbre en nuestro país es descansar sábado y domingo. Y más el domingo que el sábado. Y el domingo se presta para reunirnos. Pero si mañana cambiara, qué sé yo, la costumbre, la ley, la tradición en nuestro país, y se descansara miércoles y jueves, y se trabajara viernes hasta martes, entonces haríamos los cultos los jueves. Todos los días son iguales para mí y para muchos cristianos. Pero hay otros, sobre todo los que vienen del judaísmo, que creen que el sábado es más importante o más santo que el resto de los días. Nosotros creemos que Dios hizo todos los días y que no hay ningún día que sea inmundo. Todos los días son santos. Así como todos los animales fueron creados por Dios. Dios creó al chanchito, ¿no es cierto? ¿Usted cree que Dios creó algún animal inmundo siendo Él santo? Imposible. Todo fue santo. ¿Por qué algunos animales, pues, Dios dijo que no se podía comer a los judíos, a la nación de Israel? Por causa del pecado, porque el pecado es lo que contamina y daña la creación. Pero en todo caso, en cuanto a días se refiere, algunos hacen diferencia entre día y día, otros juzgamos todos los días por igual, que son iguales. Cada uno, dice Pablo, esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, el que cree que el sábado es más importante que el resto, si él está convencido, bueno, que para él así lo sea. Pero para nosotros, que creemos que todos los días son iguales, pues igual estemos plenamente convencidos de aquello. Y no juzguemos el uno al otro. Dejemos que los que quieren santificar el sábado más que todos los otros días, pues que ellos lo hagan. Dice Pablo, el que hace caso del día, lo hace para el Señor.
Y el que no hace caso del día, no hace diferencia entre día y día, para el Señor también lo hace. Así que ambos están bien. El que come, para el Señor come y da gracias a Dios por eso. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios por eso. Porque ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que hermanos, en cuanto a comidas y días de diferencia, días de reposo, lo que sea, dice la Biblia que estamos en libertad en Cristo Jesús para la iglesia de decidir nosotros mismos qué es lo que queremos hacer. Es más, Pablo dice que el que es maduro come de todo. Maduro en el conocimiento, la palabra que entiende bien esto. El que es débil dice que no come de todo. Diríamos lo mismo, que el que es maduro en el conocimiento, pues juzga todos los días iguales. Porque es verdad, tenemos que ser santos y tenemos que santificar a Dios todos los días. Aquí el domingo o el sábado o el viernes o el lunes, el día que sea, usted tiene que vivir en el temor del Señor. No es que hay días que usted puede hacer cosas malas y días que no las puede hacer. Olvídate de eso. Somos santos de lunes a domingo, 24/7, ¿no? Así es como debe vivir el cristiano. Entonces, eso. Ahora, dice Pablo a continuación más abajito, dice, así que no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, en cuanto a comidas o en cuanto a diferencia de días, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien propóngase no ser tropiezo u ocasión de caída a los hermanos. ¿A qué se refiere Pablo? Él dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. El hornado no es inmundo. Nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces hay gente que piensa que eso... Ahora, si él piensa que es inmundo, para él lo es, pero no para los demás. Así que él no coma, pero no moleste a los que sí comen. Deje comer tranquilo. Porque dice Pablo que para él... Ahora, Pablo es una autoridad en las Escrituras. Entonces, lo que Pablo piensa y lo que él cree es muy importante para nosotros. Yo sigo el ejemplo de Pablo también en eso. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero, aquí viene la recomendación. Pero si por causa de la comida tu hermano tropieza, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, el hermano, aquel por quien Cristo murió, se pierda. No sea pues vituperado vuestro bien, vuestra recompensa, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Toma atención. Lo que Pablo dice es lo siguiente. Es verdad, nada es inmundo, todo se puede comer. Pero hay algunos débiles de conciencia, les llama él. O sea, cuando dice débil de conciencia, tiene que ver con conocimiento. Entonces no avanzan a entender, a comprender estas cosas, que todo fue santificado en la cruz de Cristo y que sí se puede comer. Pero algunos, sobre todo los judíos que venían por generaciones tras generaciones abominando, por ejemplo, el cerdo. Entonces, de pronto, en Cristo Jesús todo es santificado, pero para ellos que vienen con esa costumbre, esa tradición, esa creencia de generación en generación, sí era un shock, era muy duro decirle que ahora sí pueden comer chancho. Pero no es que tenían que comerlo, sino querían comer que no coman. Se respeta la tradición, la costumbre de ellos. Pero dejen que en cambio los otros gentiles que venimos de otros lados, que sí venimos
crecimos comiendo fritada, hornado y todo eso, pues que dejemos que nosotros sigamos comiendo porque todo ha sido santificado. Pero por causa de aquellas personas que sí se sienten mal, ver que un cristiano coma carne de cerdo, entonces por amor al hermano dice, no comas. No porque sea pecado, no porque sea malo, sino que para no herir la conciencia débil de aquel hermano, no comas, por amor a él. Pero esto, hermano, si usted conoce a una persona, diga usted a un judío que ha crecido así. Ahora el vecino de acá, que ahora es que es judío, que creció comiendo chancho, cuyes, de todo, y de pronto dice que hoy que no hay que comer eso. De ellos no tenga cuidado. Porque ellos, usted no está hiriendo sus conciencias para nada. Son personas que no saben ni en qué creen. Solamente, ahora, cuando Pablo escribía esto, estaba hablando justo en la transición, cuando comenzaba el periodo de la iglesia. Y ahí sí era cierto, pues los judíos, por generaciones, no habían comido esas carnes. Y de pronto se juntaban con los cristianos de los gentiles, que veníamos de otros pueblos, de otras naciones, entonces, que sí comían esos animales. Entonces, claro, para ellos era muy difícil. Y querían que los convertidos a Cristo no coman esos animales, porque para ellos les había sido prohibido. Entonces, ahí ellos sí eran heridos en su conciencia, y obviamente que de pronto les daba vómito al ver que comíamos esas cosas. Entonces, Pablo decía, hermano, para no herir su conciencia, no comas. Porque más vale el amor que la comida. ¿Sí me está oyendo? El que en esto sirve a Cristo, o sea, el que sirve a Cristo negándose a comer con alguien débil de conciencia, para no herir su conciencia, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Sí se entiende, no? O sea, todo es limpio en Cristo Jesús. Usted ora, da gracias al Señor y esos alimentos quedan santificados en la Escritura. Pero hay otros que ni siquiera pueden orar para comer eso, o sea, definitivamente están cerrados, bloqueados a comer eso. Pero repito, que sean esas personas que realmente crecieron con esas convicciones. O sea, no quiere decir cualquiera que dice, hoy no comas esto, no olvides, o sea, no se trata de eso. Toda la verdad es limpio, dice Pablo. Pero no es bueno que tú, que tienes conocimiento, que entiendes estas cosas, hagas tropezar a otro con lo que comes. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni ninguna otra cosa en que tu hermano tropiece. ¿Tienes tu fe? O sea, ¿tienes tu fe? Dices, no, es que yo sí tengo fe, yo conozco, yo sé que esto está santificado y esto, que otro, que todo ha sido limpiado. Pues tenla para contigo delante de Dios. Mientras no sea tropiezo, come. Sé como los chinitos, come todo lo que se mueve. Mientras no ofendas la conciencia de nadie. Entonces, esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, por tanto, si la comida le es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás para no ponerle tropiezo. ¿Está claro? Resumo. Todo se puede comer en la iglesia, tiempo de la iglesia. En el tiempo de los judíos no, pero ahora en la iglesia todo se puede comer, ha sido santificado. En la cruz Cristo recuperó no solamente al hombre, sino también la creación. Todo se puede comer, pero no todos están obligados a comer todo. Si alguno no quiere comer, que no coma. La recomendación es que el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. A los dos Dios nos ha recibido y estamos bien.
Ahora, si estás con un hermano débil de conciencia en estas cosas, que sí en realidad se siente herido, entonces abstente de comer por amor a él. No porque sea pecado, sino por amor a él. En cuanto a días, la misma cosa. Unos hacen diferencia entre día y día, para otros todos los días son iguales. Y para la iglesia en realidad todos los días son iguales. Todos los días. No creerá que el domingo es más santo que otros días. Todos los días son iguales. Solo que los domingos se presta, tenemos la facilidad de podernos reunir. ¿Por qué? Porque la gente no trabaja, o sea, no hay trabajos en las empresas y tenemos la oportunidad de venir y alabar al Señor y escuchar la palabra de Dios. Si mañana nos cambian la semana, pues el día que sea. Amén. Y por eso también nos reunimos los días jueves y le cantamos y le alabamos al Señor. Ya en la noche, porque en el día no hay cómo, no hay tiempo. Entonces buscamos el tiempo, porque todos los días y a todas las horas es posible y debemos alabarle y santificar a Dios. Amén. Hablando de esto de las comidas mismas, en 1 Corintios 10, Pablo dice lo siguiente. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que los ídolos nada son en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores en el mundo. Para nosotros los cristianos, la iglesia, sin embargo, solo hay un Dios. Póngame atención. A Pablo seguramente le escribieron, le preguntaron, hermano Pablo, ¿podemos comer lo que los incrédulos sacrifican a los ídolos? Usted sabe que en aquellos tiempos habían muchos templos, habían muchos dioses. Y la gente llevaba animales, toros, vacas, borregos, de todo, gallinas, y las sacrificaban a los ídolos. O sea, iban y los ponían en un altar y los mataban delante del ídolo y les ofrecían la vida y la sangre a sus ídolos. Y luego esa carne la llevaban a los mercados y la vendían. Una, para que consuman los que eran seguidores de ese Dios, porque se suponía que comiendo la carne del sacrificio a su Dios, ellos de alguna manera eran, qué sé yo, más santificados, lo que ellos hayan creído en su religión. O a su vez, la vendían, o sea, la vendían a cualquiera que quería. Si alguien decía, yo quiero hacerme un asado hoy día, así que voy a buscar carne de borrego. Entonces iba al mercado y a lo mejor esa carne que compraba era de un animal que había sido sacrificado a un ídolo en la mañana. Entonces, a Pablo le preguntaban, ¿se puede o no se puede comer esas carnes? Entonces Pablo dice, sabemos, primero, escúchame, tú tienes que saber que un ídolo nada es en el mundo y que hay solo un Dios. Ponme atención. Un ídolo no es nada. Pongamos que yo digo que este micrófono es mi Dios y lo convierto en un ídolo para mí. No porque yo diga que es Dios, esto es un Dios. Para mí lo es, pero esto no es un Dios. Todos ustedes van a decir, este pastor está loco, eso es un micrófono. Eso no es Dios. Pues todos los ídolos no son nada, no son dioses. Hay un solo Dios en toda la tierra y en todo el universo, que es el que creó todas las cosas y es el dueño de todas las cosas que existen en el mundo y en el universo que él creó. Entonces, no hay, escúchenme. Si yo este micrófono lo pongo allí en un altar y luego vengo y le ofrezco una gallina, entonces todo lo que estoy haciendo es falso. Primero, esto no es un Dios. Y luego la gallina,
por más que yo se la ofrezca al micrófono, esa gallina no le pertenece al micrófono. Me pertenece a mí, por un lado. O, si queremos verlo de manera más general, le pertenece a Dios, porque la tierra y su plenitud son de Dios. Pero esto lo entiendo yo, lo entiende usted, que somos cristianos. Pero el que cree en idolatría, cree que sus dioses sí son dioses de verdad. Y les temen, y los adoran, los veneran. Pero usted y yo sabemos que eso no es ningún Dios, por más que le hagan lo que le hagan, eso no es Dios. Porque hay un solo Dios. Nada más. Y aunque hayan muchos dioses, ídolos en el mundo, como en realidad lo hay, para nosotros los cristianos que hemos sido alumbrados y que tenemos el conocimiento de la palabra, hay un solo Dios. Un solo Dios. Nada más. Entonces, Pablo dice, para nosotros, sin embargo, no, hay un solo Dios, los que tenemos conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento. Y algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina, como ellos no saben. Mire, escúchenme, la iglesia, una vez más, vayamos al tiempo en que Pablo escribió esto, cuando la iglesia recién se estaba formando. Entonces, venían mucha gente de muchos otros pueblos y religiones, creyendo en ídolos, en dioses falsos. Entonces, ellos sí creían que esos eran dioses. Entonces, cuando vienen a la iglesia, obviamente ahora ya sabían que no tenían que creer en esos dioses ni venerarlos. Pero no podían sacarse fácilmente la idea de que esos no eran dioses. Ellos seguían creyendo que eran dioses. Entonces ellos, cuando comían algo que sacrificaban a los ídolos que ellos antes adoraban, entonces se sentían que estaban contaminándose, porque su conocimiento todavía era débil. Entonces, por razón de ellos es que Pablo dice que no debemos nosotros comer para no herir la susceptibilidad, la débil conciencia de las personas que vienen habituados a estas cosas. Era el inicio de la iglesia. Ya después de 2000 años, eso ya ha bajado bastantísimo. Ya es muy difícil por aquí que alguien se ofenda porque tú comes alguna cosa que supuestamente ha sido sacrificado a los ídolos. Siguiendo más adelante, en el capítulo 10 mismo, dice Pablo, allí dice, en el 10, perdón, allí dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comprad sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pon atención. De todo lo que se venda, esas carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos, si tú vas a la carnicería, compra nomás. Tú sabes que sabías que esas carnes pudieron haber sido sacrificadas a los ídolos. Pero como tú sabes que un ídolo no es nada, y que por más que le hayan ofrecido algún torete, qué sé yo, al final esas son creencias falsas, erradas, equivocadas de la gente, y que ese torete no era del ídolo, porque el ídolo primero no existe, no es nada, no es Dios, y en segundo lugar Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, anda, compra, hazte tu asado, come, no preguntes nada, por motivos de conciencia, o sea, para no herir la conciencia de nadie. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comed sin preguntar absolutamente nada, por motivos de conciencia. Toma atención. Dice que cuando algún incrédulo te invitaba a la comida, vea vecino, yo hice a mi Dios Júpiter, sacrifiqué y hice una comida en mi casa, le invito a comer. Pablo dice, si queréis ir, anda. No dice, no vayas.
En la iglesia evangélica se ha manejado eso de que no, ¿cómo vas a ir? Te vas a contaminar. Pablo dice, si algún incrédulo los invita y querés ir, anda. Y lo que te pongan en la mesa, tú oras, das gracias al Señor y comes, porque por la oración es santificado. Y comes, sin preguntar nada. No preguntarás nada, no sea que no puedas comer después. Mas si alguien os dijere, o sea, este alguien no es cualquiera, es algún hermanito débil de conciencia todavía. Te dice, ¡ay, qué horror! Pues eso fue sacrificado a los ídolos. Pero esto, repito una vez más, esto era más en esos tiempos. En estos tiempos ya no hay esa gente que se crió, se formó, no comiendo esas carnes. Pero si el hermanito, pongamos, exageremos, si el hermanito te dice, no puedes comer eso porque eso está contaminado, no ve que fue sacrificado a un ídolo, entonces dice, no comas. Entonces no comas por causa de aquel que lo declaró. Por causa de él no comas. Por eso no preguntes nada. Por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, o sea, para no herir tu conciencia. Porque tú sabes que el Señor es la tierra y su plenitud. Que ese ternero, que ese borrego, que esa gallina que han hecho, es de Dios. Que el diablo y los ídolos no tienen nada, no les pertenece nada. Vea, yo no sé cómo explicar esto. El parque Conocoto no es mío, es del municipio. Pero yo un día le digo a Jesús, te vendo el parque, dame $100. Y el Jesús dice, bueno, dice, claro, pastor. Y saca los y me da los $100. Y él se va contento creyendo que el parque es de él. Le pregunto, porque yo le haya vendido el parque es de él. Si yo sacrifico una vaca a un ídolo, ¿la vaca es del ídolo? ¿De quién es la vaca? Del Señor es la tierra y su plenitud. Plenitud quiere decir, todo lo que existe en la tierra es de Dios, no es de los demonios. Y todo es para Dios nada más. ¿Me hago entender? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, no dice para lo que no vayas. Ahora, pero igual, si es a comer, no irá a estar chumando ni haciendo otras cosas. Y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, es pecado que comas, porque él no entiende lo que tú sí entiendes, lo que tú sí conoces, entonces ya no comas. Porque él lo declaró y por motivo de su conciencia, de su falta de conocimiento. Porque en cambio tú sabes que el Señor es la tierra y su plenitud. Dice Pablo luego, digo la conciencia, no la tuya, sino la del otro. Pero alguien podría reclamar y decir, pero ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro que no aprende bien las cosas? Y si yo con agradecimiento participo de los alimentos, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias y oro y santifico en el nombre del Señor Jesús? Y Pablo responde, ¿sabes por qué? Porque si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y si tú comes o bebes y estás hiriendo la conciencia de alguien débil en la fe, pues ya no estás haciéndolo para la gloria de Dios, sino para tu propio provecho. ¿Sí me entiende? Así que no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a los demás. Y no a mí, no buscando mi propio provecho,
sino el provecho de muchos para que sean salvos, para no ser tropiezo. Total, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, siéntase en libertad de comer lo que quiera, que la sangre no se puede comer. Lo que no se puede comer es la sangre viva. Para nosotros la iglesia, ya les explicaré en otra enseñanza, vendrán los jueves, no se pierdan. Vamos a tener una enseñanza muy importante sobre esto en la clase que viene, el jueves. Para nosotros los gentiles, lo que nos está prohibido por Dios es que comamos carne viva, quiere decir que no comamos animales vivos. Pero animales, cualquier animal, todo lo que se mueve y se arrastra sobre la tierra, sí podemos comer, pero cocinado. Cocinado. El jaguar locro, ¿podemos comer o no podemos comer, pastor? Sí, podemos comer, pero tiene sangre, sí, pero es sangre muerta. Carne con su sangre, con su vida, que es su sangre, no puedes comer. O sea, no puedes comer, no puedes ser caníbal. Comer animales vivos. Tienes que matar al animal. Yo no sé, yo creo que no hace falta explicar esto porque aquí nadie hay que comer carne viva. Cuando se pida un lomito, qué sé yo, en el restaurante, término por lo menos medio pedirá. Que algunos quieren que le traigan el pedazo recién sacado de la vaca, chorreando sangre. Yo he visto gente que come sangrando. Pero ni aún ellos están pecando, porque ya el animal está muerto. Yo siempre me gusta bien hecho, bien cocido. Pero bueno, ya eso es gusto de cada quien. Entonces, esto en cuanto se refiere a las comidas y a los días, la distinción de entre días. Todos los días son iguales y todo se puede comer. Así que no critique a los chinitos que comen murciélagos, perros, coma lo que sea. Si a usted le gusta. Ahora, si no le gusta, no coma. Yo no he comido todavía los chontacuros. Son buenos el ejercicio. Y deben serlo, pero yo todavía no me he atrevido. Pero ya comí los cachos, que tampoco podía comer. Pero nosotros comemos cuyes, por ejemplo, y en otros países, eso es inconcebible para ellos que podamos comer eso. Y aquí qué rico que es. Con salsa de maní. Mejor ni hablemos. Amén. Vamos con la Navidad. ¿Qué quiere decir la palabra Navidad? Nacimiento. Cuando decimos que celebramos Navidad, estamos diciendo que celebramos el nacimiento de Jesús. Esa es la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús. En la Biblia encontramos dos relatos acerca del nacimiento de Jesús. El uno está en Lucas y el otro está en Mateo. El un nacimiento involucra a pastores que eran judíos, que de la nación de Israel. Y en el otro nacimiento, en la historia del otro nacimiento de Jesús, involucra en cambio a magos que eran gentiles, que venían de otros pueblos. Hablemos primeramente de los pastores. Dice que la noche en que Jesús nació, ustedes saben la historia, ¿no? Que dicen que el Augusto César dio la orden de que se haga un censo en todo el imperio. Y como Israel ese tiempo era parte del imperio romano, entonces tenían cada uno que ir a su ciudad para ser empadronado allí. Así como ahora, ¿no? Usted tiene que ir donde está cedulado para allí votar. Entonces, María y José, que vivían al norte de la nación de Israel, en Galilea, ellos eran de Belén, que estaba al sur.
Así que tuvieron que cruzar todo el país para llegar hasta Belén, porque de allí eran ellos, nativos de allí, para ser censados allí. Pero dice que mientras estaban en Belén, vino el alumbramiento, vino los dolores de parto de María, y tuvieron que ir a un pesebre porque no encontraron lugar donde ser hospedados, y María tuvo que dar a luz en un pesebre, un establo. El pesebre es el donde comen los animales, más bien diríamos que dio a luz en el establo, y al guagua lo puso en el pesebre, acomodando pajitas, lo que sea allí, o ropita, y ahí asentaron al niño. En aquella noche en que nació Jesús, dice que había pastores en la región, en la misma región, ahí cerca, en las montañas cerca de Belén. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. De aquí partimos que Jesús no debió haber nacido, no pudo haber nacido en diciembre, porque diciembre es invierno purito allá, y es imposible que el emperador haga un censo en pleno invierno, porque allá no es que llueve como aquí, allá es nieve, allá son temperaturas sumamente extremas, y por eso es que un poco difícil que Jesús haya nacido en el establo y que lo hayan puesto en el pesebre, se congelaba. Entonces, no debió haber nacido, pero pongan atención, nosotros no celebramos el 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de Jesús. No sabemos en qué fecha nació, pero recordamos, celebramos el nacimiento de Jesús. Que no me digan que la Navidad no está en la Biblia. La Navidad es nacimiento de Jesús, es nacimiento de Jesús, y eso sí está en la Biblia, lo estamos viendo. No. Entonces, dice que ahí estaban los pastores, y de pronto apareció, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y los pastores obviamente tuvieron gran temor, se asustaron, se espantaron. Normal, en plena noche que se aparezca un ángel con un resplandor tremendo, ellos se asustaron. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No tengan miedo, porque les traigo grandes noticias que será para todo el pueblo. Grandes noticias, grandes nuevas. Esto me suena a fiesta, a celebración, que será para todo el pueblo, para toda la gente, para todo el mundo. Porque os doy nuevas de que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es la mejor noticia para una persona que está en un pantano, en un bosque solito, que se está hundiendo poquito a poquito? ¿Cuál sería la mejor buena noticia para esa persona que está muriendo? Que viene alguien a salvarle. Si pasa por ahí, qué sé yo, un cuadrapléjico y le dice, mira, aquí tienes $1.000.000 y le tira, ¿de qué le sirve $1.000.000 a alguien que se está muriendo? Esa no es una buena noticia. La buena noticia es que viene alguien a salvarle, a darle vida. Pues obviamente que la venida de Jesús, nuestro Salvador, es la mejor noticia que el mundo ha recibido en toda la historia de la humanidad. ¿Y cómo no celebrar esa gran noticia? Y dijo que sería una gran noticia digna de celebración para todo el pueblo. Y los mandó a los pastores que vayan a ver a Jesús, al recién nacido. Porque les dijo, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En otras palabras, guambritos, corran para allá, vayan a celebrar. Ha nacido su Salvador. ¿Cómo van a decir que no puedo celebrar yo el nacimiento de Jesús? ¿Cómo van a decir que no, la Navidad no está en la Biblia? Dice la Escritura que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, multitud de huestes celestiales en todo el cielo en esa montaña, que alababan a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. Escúchame, esa noche los ángeles, las huestes celestiales, bajaron a celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Alababan a Dios por el nacimiento del Señor Jesucristo. Resplandecieron, alumbraron todo porque el Salvador había nacido. Yo creo que no se quedó un chulla ángel en el cielo, todos se bajaron para ver al Hijo de Dios. En los reinos, cuando nacía el hijo del rey, el heredero, toda la nación hacía fiesta porque había nacido el futuro rey de la nación. Había heredero ya para la nación. Y Jesucristo es el hijo del rey y es el futuro rey de reyes y señor de señores del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo decir que no debemos celebrar, que no debemos glorificar a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Hay algunos hasta que los satanizan. Por poco dicen que es pecado celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Pues para que muera en la cruz primero tenía que haber nacido, hacerse hombre, para luego cumplir con la obra de la cruz. Entonces, los ángeles se fueron al cielo y los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor Dios nos ha manifestado a través de este ángel. Y dice que vinieron apresuradamente, corriendo, y llegaron hasta donde estaba María, José y el niño acostado en el pesebre. Y contaron a todos lo que se les había dicho acerca del niño y lo que los ángeles y todo ese tipo de cosas. Y todos se maravillaron, dice, de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores volvieron exaltando y glorificando a Dios, alabando a Dios por todas estas cosas que habían visto, o sea, por el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, hermanos, si los ángeles, a quienes Jesús no vino a salvar, celebraron el nacimiento del Señor Jesús, ¿cómo no vamos a celebrarlo nosotros, que fuimos salvados con su venida y su muerte en la cruz? Escúchame, si Dios fue alabado, exaltado esta noche por habernos dado a su Hijo, porque nacía, porque dice gloria a Dios en las alturas, o sea, alababan al Padre. Porque cuando nace un guagua, ¿quién es el más feliz? El papá y la mamá. Digo, si no es chispoteado, ¿no? El papá es el más feliz, emocionado de que nace un hijo. Cuando nacía el hijo del rey, el primogénito, el más feliz de todos era el rey, porque ya tenía hijo, descendencia, ya tenía heredero. Jesucristo es el primogénito del rey soberano que es Dios. Y Él es el heredero, Jesucristo es el heredero. Entonces, por eso es que glorificaban a Dios en las alturas, en el cielo. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Gracia para con los hombres. Entonces, fiesta arriba y fiesta acá abajo. Así que, hermano, no se sienta culpable, ni se deje impresionar, ni por esta gente que anda por ahí, que dicen que es malo celebrar la Navidad, poner el arbolito, que los foquitos, que todo eso es de lo pagano y cuánta cosa más. Olvídese, no les haga caso. Están con cuicas, no conocen bien la palabra de Dios. No conocen bien la palabra de Dios. La otra historia. Dice que cuando nació Jesús, así lo aclara bien el autor Mateo, cuando nació Jesús, dice que fue en los días del rey Herodes. Y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A adorar a quién veníais? A Jesús que había nacido. Dios movió a los gentiles, a los paganos. Dios los movió, les puso una estrella, para que esa estrella los guiara hasta donde Jesús había nacido.
Dios quería que el mundo vaya, reconozca y sepa que había nacido el Salvador. Dios lo quería, por eso es que Dios movió a estos magos, no fue el diablo, porque estos magos venían a adorar a Jesús, no a matarlo. En esta historia, el que representa al diablo es Herodes, que quería matarlo. Los magos nos representan a nosotros, que no éramos judíos, que éramos gentiles. Porque Cristo vino para los judíos y también para nosotros los gentiles. Entonces, guió a estos magos hacia Jesús para que lo adorasen, porque había nacido el rey de los judíos como ellos lo entendían. Cuando Herodes escuchó esto, dice que se turbó él y toda Jerusalén con él. Y enseguida convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Porque Herodes, dicen que no era ni judío siquiera, no sabía. Entonces trajo a los pastores, a los líderes religiosos, por así decirlo, para que ellos le digan a Herodes, oye, nació en tal lugar. Entonces ellos le dijeron, pues en Belén de Judea, allí es donde tenía que nacer, porque así lo dijo el profeta cuando dijo, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, en Belén tiene que nacer el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo no vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios? Pues, hermano, si yo celebro el nacimiento de mi hijo, ¿cómo no voy a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, de mi Salvador? Entonces dice que enseguida Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, para calcular más o menos qué tiempo tendría el guagua ya de nacido. Y les dijo, y les envió a Belén, dijo, ¿sabe qué? Dicen que en Belén van a nacer, así que vayan, averigüen diligentemente acerca del niño, y cuando le hallen, me mandan un WhatsApp, para que yo también vaya y le adore. Pero la idea de, ustedes saben, la idea de Herodes era ir a matarlo. Y dice que, habiendo oído al rey, ellos salieron y de pronto apareció otra vez la estrella que Dios les había dado y les guió. Y llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando ellos vieron otra vez la estrella, porque ellos, o sea, pongámonos en los zapatos de los magos. Dios les había mostrado, les había dicho que el rey de los judíos había nacido. Entonces ellos llegan a Israel, lo más lógico era pensar de que había nacido el hijo del rey, Herodes. Por eso es que fueron a Herodes a decirle, ¿dónde está el guagua? Entonces Herodes dijo, no, yo no he tenido guaguas en estos días. ¿De qué me están hablando? Entonces el rey de los judíos, no, él se había escuchado que los judíos esperaban a un Salvador. Y claro, ellos tenían miedo de ese Mesías porque pensaban que venía a librarlos del imperio romano. Entonces, cuando ellos salieron de la casa de Herodes, o del palacio de Herodes, otra vez la estrella apareció allí. Y llegaron hasta donde estaba Jesús. Y al entrar vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, regalos, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Póngame atención. Estos hombres llegaron a adorar a Jesús, a celebrar a Jesús en su nacimiento. Es más, llevaron presentes, regalos. ¿Qué hace uno cuando alguien cumple años? ¿Qué hacen las mujeres ahora cuando van a tener un guagua? Baby shower. ¿Y qué esperan en el baby shower? Aún ni nace y ya quieren regalos. Y estos hombres, o sea, dígame usted, ¿no está la Navidad en la Biblia? Claro que está, o sea, hay que ser ciegos para no darnos cuenta de eso.
¿Quiere Dios que celebremos el nacimiento de Jesús? ¡Claro que sí! ¿Es malo dar regalos? Ya a Jesús no le podemos dar regalos físicos, pero regalando a nuestros seres queridos, estamos celebrando, recordando. Eso no es de origen pagano, eso es de origen bíblico. Así que el que pueda, dame nomás. Es broma, no vengan con cosas. Denle nomás a sus guaguas, a los que pueda, en la medida que pueda. Y si no pueda, de todas maneras, haga allí. Para mí, hermano, que dicen que es de origen pagano. Verá, escúcheme. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. ¿De quién son todos los días del año? Que porque alguna cultura el 25 de diciembre adoraba al sol, ¿quiere decir que el 25 de diciembre es maldito? ¿No puedo yo celebrar el 25 de diciembre también el nacimiento de mi Señor Jesús? ¿Y no puedo celebrar también el 2 de noviembre, el nacimiento de Jesús? Lo celebro. Todos los días son de Dios. Todos los días son santos. Y yo no celebro el día, celebro el nacimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y no doy regalos porque eso viene del mundo. Doy regalos porque yo veo en la Biblia que en el nacimiento de Jesús se daban regalos. Entonces no me vayan a decir que eso es del diablo. Ay, que la Navidad se ha comercializado. Pero yo le pregunto, ¿qué cosa de la Biblia no se ha comercializado? Hay gente que vive del comercio de las Biblias. Todo se vende. Hay gente que anda vendiendo la minorá, que anda vendiendo el shofar. De todo hacen negocio. Pero no porque se haga negocio, eso descalifica lo que Dios ordenó. Ponme atención. Cuando Jesús vino hace 2000 años, y no solamente allí, sino que esto venía de siglos atrás, los profetas se venían quejando de eso. Los judíos, la nación de Israel, comercializó todo. Cuando Jesús llegó, volteó la mesa de los cambistas, sacó la correa y les jugueteó a todos esos, porque estaban haciendo comercio, negocio con los sacrificios que Dios había ordenado en la casa del Señor. Todo se comercializa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es rescatar el significado de la Navidad con nuestros hijos, con nuestra familia. En la casa hablemos con ellos y enseñémosles estas cosas para que ellos sepan que en realidad, aunque todo está comercializado, sin embargo, lo importante es recordar que Dios nos regaló. Y si Dios nos regaló a su Hijo, ¿cómo lo vamos a regalar nosotros? Chichiguas que damos entre nosotros. Que regalos hasta de $1 nomás dicen. Eso me traen $1 de limón. Expliquémosles que Dios, que si damos regalos es porque estamos recordando el gran regalo que Dios nos dio al enviar a Jesucristo su Hijo, y que nos regaló porque fue de gracia para que podamos ser salvos. Y que si regalamos y ponemos paquetes allí, que si encendemos un arbolito, dígame usted, ¿los árboles son de Dios o son del diablo? No, que los druidas, que los celtas, dicen que esas pelotas son los testículos que sacaban de los sacrificios y los colgaban en los árboles. Y se inventan una serie de cosas que ni siquiera son ciertas, ni saben, sino que el asunto es satanizar lo que se ha hecho. Bueno, si Dios encendió una estrella en el nacimiento del Señor Jesús, si Dios iluminó el cielo con esos ángeles, ¿será pecado que yo ponga unas cuantas luces en mi árbol o en la ventana de mi casa? Todo esto lo hago para la gloria de Dios, como dice Pablo, que lo hagamos para el Señor. Y que nadie me moleste, porque yo lo hago para Dios. Y que nadie juzgue lo que yo hago. Que si alguno no lo quiere hacer, no lo haga. Problema de él. No come pavo. Nosotros sí lo hacemos con convicción. Los árboles son de Dios. Me vale un rábano si alguien en alguna cultura dedicó los árboles a algún ídolo.
del Señor, de mi Dios, de la tierra y su plenitud. Y no porque hayan entregado los árboles a un ídolo, los árboles son malditos. No, Señor, los árboles son de Dios y son benditos. Y yo los uso para la gloria y la honra de mi Dios. Amén. Así que desechemos toda esta basura y todos estos cuentos, estos prejuicios que se escuchan acerca de la Navidad. Y siéntanse en libertad de hacerlo. El Papá Noel es el diablo. El Papá Noel, escúchame, como repito, el mundo comercializa todo. Y como quizá la iglesia, gente por ahí comenzó a dar regalos, entonces ya están los comerciantes. Y se inventaron un Papá Noel, que no es que sea el diablo. El Papá Noel es un personaje comercial, inventado por los comerciantes, para presionar a los padres y a los guaguas a pedir regalos y que los padres den regalo. Lo único que tiene, o sea, el Papá Noel está orientado únicamente al asunto de los regalos, de la comercialización. No es que sea satánico, sino que es un elemento que obviamente hay que aclararles a nuestros hijos. Que el Papá Noel es justamente aparte esa negativa, si usted quiere, la Navidad, porque se ha comercializado todo esto, pero que ellos deben pensar más en el regalo de Dios, que es Jesucristo, en el nacimiento del Señor Jesucristo, y que estas cosas no están mal, pero y está bien regalarnos entre los que nos amamos y nos queremos, pero que no perdamos de vista las cosas y que no nos dejemos sobrellevar por el asunto de la comercialización de la Navidad. Entonces, hermano, yo pienso que aclarando las cosas, nada de esto está mal. Alguna vez una hermana me contaba en la otra iglesia que ellos una vez en una Navidad hicieron una teatralización en la que dice que ellos evangelizaron a Papá Noel. Entonces salió un Papá Noel allí con los juguetes, jo, 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 feliz Navidad, ¿no? Entonces se acercaron y le evangelizaron, dijeron, ¿sabes qué? Es que tú no eres el que da los regalos, el regalo es Dios. Explicaron todo, Él es el Salvador. Y entonces, de ahí en adelante, ese Papá Noel, cada vez que iba a dar regalos, les decía que eso era de Dios y que Dios era el regalo más grande, y comenzó a regalar los regalos ya en nombre del Señor. Bonito, al rato hay que lo hagan también acá. Y de esa manera vamos aclarándoles a los niños lo que es la Navidad en realidad. No podemos evitar que el mundo tenga sus cosas, pero nosotros debemos aprender a vivir sabiamente en este mundo. Así que, hermano, la Navidad es un tiempo muy bonito para la familia. Disfrútenla, júntense, perdónense, ámense y reconcílense, peleones. Y pasen bonito, pasen lindo. Honren a papá, a mamá y coman mucho, bastante. Amén. Eso, denle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ver, vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, Señor. Gracias porque en Cristo todas las cosas han sido purificadas, limpiadas. Por eso es que después de la cruz le dijiste a Pedro, mostrándole una sábana con toda clase de animales, inclusive para los judíos inmundos, y le dijiste, levántate, mata y come. Y cuando Pedro dijo que él no lo haría porque nunca había comido esas cosas, tú le dijiste que no llame común o inmundo a lo que Dios había ya santificado en la cruz. Gracias porque entendemos que la iglesia es un pueblo escogido de entre los gentiles, que estábamos ajenos a los pactos de Dios, pero que tú tomaste pueblo de allí, y también de entre los judíos,
que se atrevieron a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y que este pueblo está en libertad de comer lo que queramos, siempre que oremos y demos gracias a ti. Gracias, Dios, por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hemos entendido, Dios, que los que quieren comer pueden comer, y los que no quieren comer no pueden, que no coman. Pero que no nos juzguemos los unos a los otros, porque tú nos has recibido a todos, a los unos y a los otros. Y de igual manera todos los días son iguales. Todos los días son santos en Cristo Jesús. Pero si alguno quiere hacer diferencia, pues ya es su problema. Y hay que respetarle, tampoco hay que condenarle ni juzgarle. Ni el uno al otro, ni el otro al uno. Sino que más bien vivamos en amor. Y que procuremos llevarnos bien y que el que es más maduro, el que es más fuerte en la fe, sobrelleve al que es débil. Y si tenemos un hermano que es débil de conciencia y que su conciencia es herida porque comemos algo que él no puede comer, pues que nosotros nos abstengamos por amor a él. Aunque sabemos que tuya es la tierra y su plenitud, todas las cosas son tuyas. Y no porque alguien haya ofrecido alguna cosa a un ídolo que no es nada. No por eso está maldito. Porque tuya es la tierra y su plenitud. Si con acción de gracias, con oración, comemos, no estamos pecando. Mas, tú insistes en que debemos ser muy conscientes con las personas que no tienen este conocimiento y que su conocimiento es débil todavía en cuanto a estas cosas. Señor, gracias por haber enviado a Jesús. Jesucristo es la mejor noticia que el mundo pueda haber recibido en toda su historia. Porque estábamos perdidos y tú enviaste a tu Hijo. Y esa noche lo celebraron los ángeles. Multitudes de ángeles. Enviaste a los pastores a celebrar al nacimiento, que vayan al nacimiento. La Navidad sí está en la Biblia. ¿Cómo no va a estarlo? Si nacía el Hijo del Rey Todopoderoso, el heredero del reino de los cielos, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, quien más tarde moriría en la cruz para salvarnos a nosotros. Oh Dios, gracias por Jesucristo. Nosotros celebramos también el nacimiento de Jesús, porque si los ángeles, por quienes Él no vino aquí a salvarlos, ¿cómo no hacerlo nosotros por quien sí vino? Así que Dios, recordamos, celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Y lo haremos de la manera que se nos antoje, porque todo lo hacemos para ti. No lo hacemos por ninguna otra razón. Y no nos importa si alguien usó mal lo que tú creaste. Nosotros lo usaremos siempre para la gloria y la honra tuya, Señor. Así que Dios, gracias. Gracias porque no solamente moviste a los pastores que eran de la nación de Israel, sino que también moviste a ellos, a esos magos que nos representan a nosotros, los gentiles, los que no te conocíamos, los que estábamos lejos de ti, lejos de todos los pactos y las cosas que tú habías hecho con Israel. Y nos juntaste en Jesucristo. Oh Dios, te adoramos, te bendecimos. Y en esta mañana recordamos que Jesús es el regalo más grande, glorioso, que tú has dado en toda la historia de la humanidad y del universo, yo creo, Señor. Así que gracias por Jesús, un regalo inmerecido, un regalo de pura gracia, Señor. Y también, si nosotros damos regalos, es porque estamos emulando lo que tú hiciste. Y con eso lo festejamos y lo recordamos. Gracias, Dios. Te ruego que venga la paz, el amor en los hogares, en todo el mundo, pero sobre todo en los hogares de tus hijos, los cristianos, Dios.
A ti la gloria y la honra. Bendito sea. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gracias por la buena voluntad que tuviste para con los hombres, Dios, al darnos a Jesucristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias y en el nombre de Jesús decimos que viva la Navidad, que viva el nacimiento del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.